Oye, parece que estamos con nuestra invitada, nuestra primera invitada. Así vamos con ella, vamos con Elisa Cabezón, economista de Pivotes. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Nos escuchas bien? Sí, hola Carlos, hola Pedro, escucho Muchas gracias por perfecto. aceptar la invitación de Raíz Económica. Un gusto. Hola Elisa, oye, Mm, quería preguntarte cómo va, que nos pusieras un poco al día de cómo va la discusión hasta ahora desde la reforma del sistema de pensiones en Chile, para después entrar en algunos temas más específicos. No, yo entiendo que creo que la reforma parece que la van a posponer hasta post plebiscito. Van a esperar el plebiscito de salida para ingresar la nueva, a retomarla en el Congreso, eso es lo que yo he escuchado. La ministra del Trabajo está en proceso de hablar con diferentes partidos políticos, hablar con la ciudadanía. Ahora, yo no sé si ella lo hace con ánimo de modificar su propuesta original o de convencer su propuesta original. No sé cuál es la intención de todas esas giras que está haciendo. Pero claro, el debate se pospuso hasta creo que hasta enero. Eso es lo que yo he escuchado. En términos del número, sigue todavía El 4-2. el 4-2, porque se había escuchado, ¿no es cierto?, algunas otras propuestas, ahí siguen firmes en eso, ¿no? Sí, sigue firme el 4-2, 4 a solidaridad y 2 a cuentas individuales. Eso es lo que está proponiendo la ministra Jara. Eh, Ahí yo tengo, bueno, varios comentarios. El primero es que se habla mucho de aumentar las actuales jubilaciones, ¿cierto? Y acá solo quiero dar un comentario. La PGU, el gasto de PGU, es equivalente a 6,6 puntos de cotización de los sueldos. O sea, el monto del gasto equivale a 6,6 puntos hoy de cotización. Entonces, hoy los actuales jubilados están recibiendo una fuerte solidaridad, que es súper importante, que es financiada con los esfuerzos de todos los chilenos, porque se financia con los impuestos generales. Pero a pesar de eso, se pretende que una parte de la cotización extra siga financiando a los actuales jubilados. Y mi pregunta es, ¿y qué pasa con los futuros jubilados? Porque como de los futuros como que no están en el debate. Solo se habla de lo actual y qué pasa con los futuros. Y acá yo hice unos cálculos. Los futuros jubilados enfrentan condiciones más adversas que los actuales por dos razones. Uno, los futuros van a enfrentar tasas de rentabilidades más bajas. Las tasas de rentabilidades en Chile y en todos los países ha ido bajando con los años, a medida que un país se va desarrollando. Y además de que enfrentan tasas más bajas, los futuros jubilados enfrentan mayores perspectivas de vida. Se espera que vivan por más tiempo una vez que se jubilen. Entonces su ahorro provisional tiene que distribuirse por más años. Y solo por el hecho para compensar las menores tasas que enfrentan los jubilados y la mayor expectativa de vida, los futuros jubilados deberían recibir al menos, o sea, al menos 4,6 puntos extras de cotización tienen que ir a sus cuentas individuales para compensar estas condiciones más adversas. Para quedar iguales. O Para quedar iguales sí, para quedar iguales a con las mayor mismas expectativa, condiciones que los digamos. actuales jubilados. Exacto. Entonces, y eso no se habla. Nadie habla de los futuros jubilados. Es como que si no existieran, como que nunca va a ocurrir eso, pero son las generaciones de los actuales trabajadores, que también hay que pensar en ellos. La visión de la política pública de pensiones tiene que ser más integral. Yo creo que para un político es mucho más cómodo hablar de los actuales pensionados porque es más cortoplacista. Es decir, hoy van a subir las pensiones, hoy no sé, tener más votos. Pero ¿qué pasa con los que vienen en los próximos años? Hay que tenerlos en cuenta. Nosotros hemos criticado aquí un montón de veces esa mirada de corto plazo, esa mirada del voto, de la próxima elección, y falta efectivamente, tal como tú dices, aquí esto es una cuestión de mirar a 50, 60 años para adelante, las generaciones que vienen atrás, nuestros hijos, algunos nietos, de lo que va a pasar, porque además lo que tú hablas es finalmente un promedio, porque después tenemos un problema, por ejemplo, particularmente con las mujeres, ¿o no? Sí, no, las mujeres la tienen más difícil porque ellas son más longevas, viven por más tiempo. Y además, hoy las mujeres, además de que viven por más tiempo, se jubilan 5 años antes. Eh, Esto es un dato, pero una mujer que cotiza por la misma cantidad de años y por el mismo sueldo que un hombre,
recibe una pensión autofinanciada un 42% menor. Y esto se da porque se jubilan 5 años antes y además viven más tiempo que los hombres. Entonces la mujer tiene que distribuir sus ahorros provisionales por 10 años más que los hombres. Y eso provoca que una mujer con el mismo sueldo y la misma cantidad de cotizaciones reciba una pensión autofinanciada un 40-42% menor. Es brutal la diferencia de lo que hace que las mujeres se jubilen antes y que además vivan por más tiempo. Y es también un tema que en la reforma, en la propuesta no se toca. Y creo que es bueno ponerlo sobre la mesa. Elisa, y respecto del otro pilar que tiene nuestro sistema de pensiones, que es la PGU. La PGU, ¿cómo está hoy día para recordarle a nuestros oyentes? Sí, hoy la PGU es un monto de 206.000 pesos que se le entrega a todos los pensionados, a todos los adultos mayores de 65 años, perteneciente al 90% de menores ingresos. O sea, al 10% más rico de los adultos mayores se excluyen de la ayuda. Y el resto recibe estas 206.000 pesos, que una ayuda bien relevante. Hoy la PGU el gasto equivale a 2,3 puntos del PIB. Eso es equivalente al 10% de los ingresos fiscales. O sea, el 10% de lo que el Estado recibe de impuestos, del cobre, etcétera, un 10% se usa para financiar esta pensión solidaria. Es un gran esfuerzo que están haciendo los chilenos para ayudar a los actuales adultos mayores. ¿Y lo que se espera llevarla a 250 es lo que está, o eso también está en discusión ahora y quedó pospuesto hasta enero? Eso es la propuesta del gobierno. Tiene aceptación entre los partidos políticos, por supuesto, porque eso permitiría subir la pensión hoy ahora, aumentar el gasto. Pero para eso el gobierno dice que se necesita reforma tributaria. Entonces, un poco el gobierno presiona por una reforma tributaria para aumentar la PGU. Ahora yo solamente quiero decir una advertencia técnica, ¿ya? No política, una de la técnica. La PGU es un gasto relevante, ¿cierto? Y ese gasto cada año va a ser mayor en relación a los ingresos fiscales si es que la población mayor de 65 años crece más rápido que nuestra economía. Si eso ocurre, la PGU cada vez va a representar un gasto mayor, va a ser más costoso financiarla, va a ser un peso mayor para los chilenos. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy efectivamente la población mayor de 65 años está creciendo más rápido que nuestro PIB. Entonces eso implica que en el año 2050, si seguimos a este ritmo, este gasto va a pasar de representar 10% del ingreso fiscal a un 12 o un 13% del ingreso fiscal. Entonces yo solo quiero poner esa advertencia a los políticos cuando hablan de aumentar la PGU con tanta liviandad. Si ustedes quieren aumentar la PGU, perfecto, pero ojalá que sea acompañada con políticas pro crecimiento económico para que sea más fácil financiarla. Sí, yo creo que perdón, tenemos que concordar de que es necesario crecer, o sea, y crecer, el FMI, perdón, el FMI decía que vamos a crecer que este año vamos a decrecer, no, 0,5% calculan ellos, y que el próximo año vamos a crecer un 1,6%. Eso claramente no es suficiente, aunque fueran 2%, y eso claramente no tenemos por dónde. Y todo eso implica, tal como tú dices, a la larga, si se hace de esa forma, mayores impuestos. O sea, alguien tiene que pagarlo. Eso es lo que uno tiene que pensar, que en largo plazo nada es gratis. Y van a tener que pagarlo quizás no nosotros, pero nuestros hijos finalmente. Entonces, o incluso otras generaciones. Entonces, esa mirada, insisto, es la que termina faltando, ¿no? Sí, no, y además acá yo me quiero recordar algo. En la discusión del presupuesto, que está ahora en el Congreso, el ministro de Hacienda pidió aumentar la deuda. O sea, Chile cada año estamos gastando más de lo que recaudamos. Sin aumentar la PGU, ya estamos gastando más de lo que recaudamos. Eso es mayor deuda, y esa deuda se paga. Algún día se tiene que pagar. ¿Y quién la va a pagar? Las futuras generaciones. Y no solo la deuda, también se pagan los intereses.
creo que el interés, hoy en Chile pagar el interés del 2023 costó a 3.000 millones de dólares. Eso es equivalente a un IFE universal. Eso es lo que gasta el Estado solamente en pagar los intereses de la deuda que tenemos. Un IFE universal lo que gastamos. Entonces, también hay que tener más responsable con el aumento del gasto. O sea, los diputados y los senadores tienen que ser más responsables con medidas que aumentan fuertemente el gasto. Y la PGU, si sigue aumentando, claramente va a presionar más la deuda pública. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, mucho cuidado. Sí, no, eso es cierto, porque claro, dicen hoy vamos a llegar al 41% del PIB de deuda, que todavía es bajo, etcétera, pero yo siempre hago el símil como en una familia. Finalmente tu posición financiera va a estar peor ante cualquier cosa que pase, y a nosotros nos pasan cosas, pues entonces finalmente... Y nos pasan cosas a menudo, claro, es lo peor. Entonces finalmente tiene ese problema que nos comimos una parte importante de los ahorros durante la pandemia, ahorros de las personas, pero además del país, ¿no es cierto? Y además va a estar más endeudado, y finalmente tienes ese problema que le vas dejando a otros, y si puede que ahora no pase nada, y puede, para los que toman la decisión hoy en día, puede que cuando pase algo y estemos peor, ni siquiera estén vivos, digamos. Entonces, ese es el gran problema, creo yo, a la larga. Oye, y yo quería preguntarte sobre algo que leí por ahí, que tenía que ver con este seguro de longevidad que vuelve a aparecer. ¿Cómo ves esa opción? Sí, el tema del seguro es un tema que está estudiando, pero todavía falta mucho más para estudiar. Al final lo que hace este seguro es que tus ahorros previsionales se reparten por una menor cantidad de años, por ejemplo hasta los 85, y eso automáticamente aumenta tu pensión autofinanciada. ¿Y qué hace este seguro? Las personas que sobreviven a esa edad, en caso de que sobreviven, este seguro entra a pagarle un monto de la pensión, ¿cierto? Pues solamente al universo que vive más de ese periodo, y es una menor cantidad de jubilados, porque no todos superan ese rango de edad. A mí me gusta el seguro. Encuentro que da más seguridad social al sistema. Yo solo tengo un pero. Un pero es el tema de la transición. Pues claro, digamos que yo soy alguien que entra hoy día a trabajar. No sé, tengo 20 años y entro a trabajar ahora y voy pagando mi prima. Todos los meses pago una prima por este seguro, para que en caso de que viva más de 85 años, me lo cubre, ¿cierto? Como cualquier seguro, como un seguro de incendio. Tú pagas siempre una prima y en caso de que se incendie tu casa, entra a este seguro y te lo cubre. ¿Ya? Esto es igual. Si tú sobrevives una edad, te lo cubre. Y a mí lo que me pasa es qué pasa con las personas que, por ejemplo, tienen hoy 50 años, 55 años y parten recién ahora pagando ese seguro. Entonces, van a pagar solamente 5 o 10 años este seguro. En cambio, una persona que partió a los 20 años pagó 40 años, 45 años este seguro. Entonces, ¿se le va a aplicar el mismo monto? Porque yo no creo que sea justo que alguien que empezó a cotizar recién a los 50 pague el mismo seguro que alguien que empezó a cotizar desde que entró. Entonces, esa transición hay que ver cómo se hace, porque si no se hace bien, lo que va a pasar es que este seguro se puede convertir en un reparto. En un reparto de que la cotización, la prima que hacen los trabajadores jóvenes, sea un traspaso a los actuales jubilados, que podría ser un reparto, aunque sea transitorio. Entonces, hay que ver bien cómo eso se modela, para no dañar a las generaciones más jóvenes, que como ya dije, están más perjudicados en el tema de pensiones. Claro, porque finalmente puedes terminar... al final, cuando se cobran muchos seguros, la prima termina subiendo. Entonces, también podría pasar de que los que partieron financiando este seguro para los que les queda poco, entonces a la larga pueden terminar pagando más en el futuro, y están financiando toda esta diferencia que se va a generar con los que están arriba. La lógica de los seguros es que los pocos que se siniestran, claro, son financiados con el fondo acumulado. Exacto. En general. Entonces hay una suerte de reparto ya en ese concepto. Hay una suerte de reparto, ¿ya? Pero agravarlo más aún, generando un costo de entrada muy alto a los de largo plazo,
a las personas que van a vivir más, digamos, puede ser complicado. Pero también puede ser complicado la otra vereda de tener seguros diferenciados por tramo, por tramo etario. Que eso existe hoy día en seguros de vida y en seguros de salud, eso existe. O sea, uno toma un seguro a una edad avanzada y es mucho más caro que el seguro que tú tomas cuando joven. Sí, o lo otro es hacer piscinas dentro de cada generación. Exacto. Por ejemplo, mi cotización va a una piscina común, pero dentro de mi generación. 5 años mayor que yo, 5 años menor, no sé. La gente de mi edad. Alguien que de mayor edad cotiza, va a una piscina para su generación. Entonces, con eso te evitas ese riesgo de que se transforme en un reparto. Pero a mí me gusta el seguro. Yo creo que es una buena forma de dar más seguridad social al sistema y aumentar las pensiones. Ahora, algo que aumenta las pensiones, igual que este seguro, porque saben que el seguro aumenta la pensión automáticamente un 17%. ¿Sabes que si un hombre, en vez de jubilarse a los 65, se jubila a los 66, su pensión autofinanciada aumenta entre un 10 y un 15%? Solo por el hecho de posponer su jubilación. Entonces, tienen esa postergar la edad de jubilación un año tiene el mismo efecto que este seguro y es mucho más sencillo. No tienes que crear un modelo, crear una compañía de seguro que te lo administre. Entonces, también yo creo que es bueno avanzar en políticas que fomenten y faciliten la participación laboral de los adultos mayores. Yo creo que hay que hablar de esa agenda. Oye, y ahí te voy a preguntar algo, porque uno dice, bueno, hagamos tratar de incentivar de que la gente a lo mejor se postergue su jubilación. Pero ¿no será mejor sincerar de alguna manera que estamos viviendo mucho más que antes y por lo tanto la edad de jubilación tiene que ser mayor? No sé si tengo entendido que no sé, que hay países que tienen alguna fórmula como para ir, si se va alargando la expectativa de vida y tenemos que financiar más años hacia adelante, entonces, bueno, hagámoslo, indexémoslo de alguna manera a esa edad de jubilación, porque finalmente si no vamos a estar siempre con el problema, que hoy día aumentamos un 6 y muy pronto a decir 6 no es suficiente, tenemos que tener los mismos problemas de nuevo, tienen que aumentar la cotización o buscar otra fórmula y vamos a entrar al debate de nuevo, digamos. Sí, bueno, técnicamente estoy muy de acuerdo. El problema es que las políticas tienen que conversar con la técnica y con la viabilidad política. Hay muchos países que indexaron efectivamente la de jubilación a la efectividad de vida, pero en la práctica pocos lo han cumplido. Pero cuando tú tratas de postergarla, lo que pasó en Francia, por ejemplo, que se aumentó la jubilación desde los 60 a los 62 y le incendiaron el país al presidente francés. Entonces, es un tema complicado políticamente. Pues yo estoy de acuerdo contigo que hay que comunicarlo. Hay que empezar a comunicarlo, decirlo en el debate, hablar de la necesidad y de ahí de a poco tratar de presionar para ojalá aumentar la edad de retiro. Claro, porque al final después digamos, decimos que las pensiones son muy bajas, etcétera, pero es como ir a quejarse nomás, porque no estamos viendo la raíz del problema, no tomamos las decisiones que hay que tomar. A mí me pasa, lo pensaba el fin de semana no solo con eso, sino que con la educación, cuántos años llevamos hablando de educación y no pasa nada. Si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Y claro, choca con la política finalmente. Pero bueno, esperando el día que eso cambie, que tomemos decisiones de verdad que hagan mejorar eso que todos buscamos y que nos llevamos dando vuelta porque no queremos de alguna manera ir a la raíz del problema. Pero claro, chocamos con las elecciones, los votos, la maximización de votos, etcétera, ¿no? Oye, hay estaba viendo que las aseguradoras proponían crear una renta vitalicia con pago único para herederos. ¿Qué te parece esta fórmula que quieren, que proponen, digamos? Claro, bueno, entonces eso sería una parte del fondo ahorrado destinarlo a este pago único. Habría que verlo, tenerlo con más detalle. Pero, a ver, si tú quieres herencia, eso automáticamente, el costo de eso es que tu pensión autofinanciada baje. No existe la magia. Si tú una parte de tu recurso lo quieres usar para pagar una herencia, tu pensión también va a ser menor.
tendría que verlo con más detalle, cuál es la propuesta que las Claro, aseguradoras están... lo que quieren es que los... claro, el pensionado podría escoger, ¿no es cierto?, este nuevo tipo de renta y cuando fallece, dice, si la persona fallece, permitirá el pago único de un monto a los herederos si esto ocurre durante un periodo seleccionado al momento de jubilar, y el otro es pagar y que reciban esta renta vitalicia los herederos. En el caso de fallecer. En el caso de fallecer, claro, claro. Y porque de alguna manera lo que están diciendo es que todo el mundo quiere, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, valora mucho la heredabilidad de los fondos. Entonces que se mantengan así y por eso no quieren, no sé, una cuenta nocional, etcétera, sino que entrar directamente, que los fondos sigan siendo como hoy, ¿no es cierto?, heredables. Y en ese sentido, bueno, para que de alguna manera me entregue beneficios para siempre, entonces pagar una cuota de entrada, por decirlo así, a esta renta vitalicia. Eso es lo que proponen las aseguradoras. Sí, bueno, el tema de la herencia es un tema que yo lo apoyo mucho y acá no por un tema de la técnica, acá yo lo apoyo por un tema más valórico. Yo creo que es bueno que las personas, el esfuerzo de su vida, su trabajo, el ahorro profesional, que es el esfuerzo a lo largo de toda su vida, ese fondo, en caso de que no lo usen entero, vayan a sus familiares, a sus seres más queridos. Un tema valórico yo lo defiendo más que la técnica. Y que sea la propiedad de cada trabajador y el trabajador así lo sienta. Yo encuentro que eso es muy bueno. Sí, además que ese es un incentivo finalmente para decir, bueno, estoy ahorrando y bueno, y si me toca no estar, eso queda en los que a mí me interesa que quede, digamos, en mis familiares, etcétera, ¿no? Eso yo creo que también genera un incentivo al ahorro no menor. Pues si yo sé que no es que no va a quedar nada para ello, entonces bueno, voy a cotizar lo exigido nomás. Pues mucha gente cotiza incluso más, ¿no es cierto?, a través de otros instrumentos, pero pensando también en eso. Claro. Oye, se nos pasó volando. Así es. Oye, Elisa, yo tengo una pregunta que me llegó aquí cuando estábamos hablando de la PGU, que hablábamos que era universal. Hay un segmento de la población que no está afecto a esto, que son los jubilados por las cajas de compensación de carabineros, de las Fuerzas Armadas. Sí. Ellos no están afectos. ¿Y cuál es la razón de fondo? Me preguntan por aquí, si es que la conocen. Porque el sistema de DIPRECA, que se llama DIPRECA y CAPRENA, creo que se llama. CAPRENA, el sistema que tiene los carabineros, ¿sí? Sí. Y los militares, es un sistema de reparto fuertemente subsidiado por el Estado. Ya. Muy, muy subsidiado por el Estado. Entonces, y entregan buenas pensiones. De hecho, lo usan como incentivos también para que las personas se militen y se inscriban en la Fuerza Carabineros y en las fuerzas militares, que es muy necesaria para el país. Entonces, uno de los incentivos que usa el Estado es subsidiar su sistema de pensiones, tengan buenas jubilaciones y desde muy temprana edad, de hecho. Un carabinero se puede jubilar mucho más Por lo joven tanto, dicho que un militar. de otra manera, uno podría decir de que ellos ya tienen una PGU aportada, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, ya tienen pensiones fuertemente subsidiadas, entonces creo que entregarle encima a la PGU podría ser redundante. Bueno, yo creo que esa es la razón principal por lo que no están incluidos. Oye, yo creo que ese es un tema que uno siempre tiene que explicar bien porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no nos pasamos todo ese sistema, digamos? El problema es que ahí sí que no... No, muy caro, es muy caro. Sí, claro. Sí, acá yo quiero decirlo muy claro. Mucha gente me dice, pero ¿por qué si el sistema de carabineros y militares da tan buenas pensiones? ¿Por qué no están todos los chilenos ahí? Y es porque ese sistema es generoso en pensiones, está fuertemente subsidiado por el Estado, está fuertemente financiado con los impuestos. Entonces no es viable que todos los chilenos estén en ese sistema. O sea, ahí sí que el país se endeudaría, su deuda iría a las nubes. Y es una contraprestación que el Estado hace por la labor que ellos desempeñan, que también tiene un riesgo más o menos importante generalmente, ¿ya? En términos de vida. Así que eso. Así es. Elisa. Ellos ponen mucho riesgo por el país y entregan un gran servicio al país. Entonces yo creo que corresponde que ellos reciban este subsidio en sus pensiones. Elisa Cabezón, economista de Pivote,
muy agradecido de que haya aceptado la invitación de Red Económica y de esta interesante conversación, y ojalá que podamos contar contigo más adelante. Gracias, Carlos, gracias, Pedro, y un saludo a Concepción. Yo estuve ahí hace poco, de hecho, ayer llegué a Santiago de vuelta de Concepción. Ah, mira Estuve qué ahí bonito. 3 días. De vacaciones. Así que, Te tocó buen tiempo, me imagino. a ver unos familiares, así Sí, que una ciudad muy bonita que me gusta harto, con el río Biobío precioso. Eso. Así es. Así que Ese un río de saludo. verdad, digo yo siempre. Que estés muy bien, Elisa.